Qué fila tan hijo para venir a grabar. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco con el revolú que se armó durante todo el fin de semana porque la renta ciudadana que está entregando el gobierno de Gustavo Petro puso a mucha gente pobre a hacer fila y eso es inconcebible. ¿Cómo se le ocurre aquí poner a hacer fila a los pobres en un país en donde los pobres nunca han hecho fila? ¡Jamás! Hemos visto gente pobre haciendo fila en Colombia. Y entonces salieron a rebotarse los de la oposición y salieron los de los medios de comunicación a decir que cómo era posible, que mire ese gobierno de Petro, que llegó el castrochavismo, que esto era lo que querían para Colombia, que no, que esto, que no más ponga, que no más filas, porque esto es nuevo en Colombia. Las filas jamás. Nunca hemos visto gente haciendo fila en Colombia. Y entonces uno dice, ¿pero qué hay detrás de todo esto? ¿Qué en realidad está ocurriendo? ¿Cómo puede ser posible que le metan la culpa solamente al gobierno de Petro y que le metan la culpa a la señora Cielo Rusín, que es la encargada de entregarle la renta ciudadana a los colombianos, para que le quede claro a ustedes? Y entonces vamos a explicarles un poquito ahí con un lenguaje con el cual usted quede satisfecho y no se confunda como lo han confundido todos los medios de comunicación. Resulta que una de las promesas de la campaña presidencial de Gustavo Petro era entregarle un subsidio a la gente más pobre de este país, un subsidio que iba desde los 500,000 pesos hasta el 1,000,000 de pesos. Y salieron a decir que cómo era posible, que los subsidios no sirven para nada, que la gente tiene que trabajar porque trabajando es que se sale adelante. Pero nunca habían dicho que en el gobierno del señor Iván Duque pues trabajo no había porque el desempleo subió. O sea que la gente divinamente, caray, por ningún lado quiere que los pobres tengan acceso a cualquier entrada económica. Y entonces se cumplió la promesa de la campaña de Gustavo Petro y efectivamente un gran porcentaje de colombianos empezaban este fin de semana o finalizando la semana a reclamar su renta ciudadana a través del Banco Agrario. Y esto generó otro problema tenaz porque salieron los mercaderes que fungen como periodistas en este país a decir, ¿cómo es posible? Si el Banco Agrario no está capacitado para eso, si el Banco Agrario no sirve para nada, miren esas filas porque ese banco es un banco inmundo, ese banco ¿para qué? Y uno vuelve y entra y pregunta, ¿cómo así que el Banco Agrario no sirve? ¿Por qué esa idea de que lo público en este país no funciona? Y si no sirve, ¿de dónde viene el deterioro del Banco Agrario? ¿Acaso de 9 meses de gobierno de Gustavo Petro o de malas intervenciones en los gobiernos neoliberales de este país? Y entonces salieron uno por uno desde Blue Radio, la FM, Caracol, Revista Semana y RCN a decir que el Banco Agrario no funciona y que cómo era posible poner a todo ese poco de gente a hacer fila en el Banco Agrario, sin mencionar que esa gente está haciendo fila para reclamar 1,000,000 de pesos que le puede servir para mitigar la pobreza generada por 200 años de gobiernos de los que estos defienden, pero de eso no hablan. Y entonces dijeron, no, se le salió de las manos al gobierno de Petro, pero ¿cómo es posible que mire una señora que está en embarazo y ojo lleva que 2 días ahí haciendo fila y se demoró 5 días más en llegar porque le tocó irse a pie y pidiendo a dedo que llegara? Cuando entrevistaron a la señora pues resulta que no lleva 2 días allá y tampoco se demoró 5 días en llegar, pero ya le habían dicho a los colombianos que esta era la historia con un ambiente musical triste en donde decían, ¿cómo es posible que Petro le haga esto a los pobres? Y salió
salió por allá doña Valeria Santos a decir, ay, los instrumentalizaron y vean lo que les están haciendo. Resulta también que detrás de todo este proceso hubo manos ahí que metieron la cizaña ahí y le dijeron a un poco de gente que eran beneficiarios de la renta ciudadana sin serlo. Entonces un poco de gente se fue a hacer fila allá y resulta que no estaban en ninguna lista de beneficios de la renta ciudadana y esa gente también se acumuló ahí e hicieron fila para esperar el subsidio de la renta ciudadana que entregaba el gobierno o que entrega el gobierno de Gustavo Petro. Seguido de esto empezaron entonces los de la oposición a decir cómo es posible que subsidien a esa gente. Ahora esa gente nunca más va a querer trabajar y cómo es posible que lo hagan a través del Banco Agrario. Otra cosa que toca explicar, los subsidios en Colombia siempre han existido, el asistencialismo en Colombia siempre ha existido, pero lo que pasa aquí muy campantemente y que los medios de comunicación han callado es que esos subsidios no llegan a los bolsillos que tienen que llegar, sino que llegan a las manos de la gente divinamente, caray, gente de bien, carachas, que teniendo todo el privilegio, que teniendo todo el billete y que teniendo todo en este país para vivir sabroso, les gusta seguirle quitando a los pobres. Entonces podemos aquí hablar de casos meramente claros, como Agroingresos Seguros, que se creó en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y que trataba de darle plata a las familias campesinas para que pudieran trabajar la tierra en el campo. Claramente familias campesinas no favorecidas, o sea, no hacendados, no gamonales, no megaterratenientes, campesinos normales que podían trabajar su tierrita. Resulta que don Andrés Felipe Arias dijo, no, pero ¿cómo le vamos a dar esta plata a esta gente que esta gente es mamerta, esta gente no sabe trabajar la tierra? Cojamos toda esa plata y la repartimos entre la gente divinamente, caray, gente de bien, carachas, y todos contentos con el billete del presupuesto público repartido entre familias poderosas. Ningún medio de comunicación salió a decir, uy, no, pero ¿cómo así que los subsidios se los siguieron entregando a la gente rica? En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez también salió subsidiado el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, recibiendo subsidios por miles de millones de pesos, pero ahí sí nos saltaron los periodistas de siempre a decir, ¿cómo puede ser posible que en este país, en donde la pobreza se asoma por las ventanas de todo el mundo, le estén dando subsidios al hombre más rico de Colombia? Pero tampoco se habló de esto y tampoco se dijo nada. En plena pandemia, en el gobierno del señor Iván Duque, se creó el ingreso solidario, ¿no? Que era para paliar la pandemia. Resulta que hubo un déficit ahí de miles de millones de pesos que no fueron a caer en los bolsillos de la gente pobre, sino que se perdieron ahí entre la gente de bien, caray, de Colombia y nunca aparecieron. Tampoco los medios de comunicación hablaron mucho de esto y ahí tampoco les pareció que los subsidios eran impresentables en un país que supuestamente es capitalista y en donde los grandes empresarios y los grandes megacendados y megaterratenientes generan riquezas para todo el país, en donde las familias más poderosas están atentas de las familias menos favorecidas y todos vivimos en armonía y bienestar porque la economía aquí en Colombia supuestamente siempre ha estado bien. Después de haber dicho esto, sigue el terror que le meten a usted con las filas. ¿Cómo es posible? Es que es impresentable poner gente a hacer fila. ¿Por qué estos mismos mercaderes del micrófono, estos mismos señores que hablan en esos micrófonos simplemente para atender las necesidades de los banqueros dueños de los medios, jamás dijeron nada de las filas descomunales que hace la gente en la CPS, de las filas interminables
interminables que tiene que hacer la gente para reclamar sus medicamentos. Y hay que decir que estos mismos que detestan la fila que están haciendo los colombianos pobres para reclamar la renta ciudadana son los que no están de acuerdo con la reforma a la salud que precisamente evita las filas en las EPS. O sea, quieren que las EPS sigan funcionando con todo y las filas interminables que estas tienen. Entonces la incoherencia aquí ¿cuál es? Les gustan unas filas pero otras no. ¿Por qué? Porque unas filas favorecen los intereses de los patrones que son los dueños de los medios de comunicación donde trabajan, y las otras filas pues no para nada favorecen la agenda política de esos patrones. El cuento sería diferente y todo estaría muy bien, caray, si no fuera el Banco Agrario el que estuviera entregando el subsidio a los pobres, o si no que lo estuvieran haciendo con las casas banqueras de siempre, ¿no? El Grupo Aval, por poner un ejemplo aquí. Ahí sí no tendrían ningún tipo de problema, porque antes también se hacía a través de supergiros, pero no era el mismo monto con el que hoy se le está dando el subsidio a los pobres, y estos se quedaban con el 30% de la operación de la entrega del billete que terminaba pagando el pobre. Como siempre, las casas banqueras sacando provecho de la necesidad de los pobres, pero ahí sí no había problema, ¿no? Ahí sí no había problema con el subsidio, porque se sacaba una tasa de interés para la gente de bien, caray, que son los mismos de siempre, caracha. Y esta misma gente fue la que en la pandemia se vio beneficiada, y es que para no empobrecerse, porque son los que generan riquezas. O sea que el tema aquí no es que los subsidios incomoden, sino que el tema aquí es para quién van esos subsidios, quiénes se van a beneficiar de esos subsidios y qué gente es la que por lo menos va a tener un poquito de dignidad en la vida con esos subsidios. Porque si algo ha tenido la hegemonía aquí en Colombia y el poder hegemónico colombiano es que entre más pobreza haya, pues mejores campañas políticas nos venden, ¿no? Mejor creatividad hay a la hora de escoger a los cacaos de siempre que terminan generando la miseria de siempre. Mejor dicho, esto es repudio frentero y sin asco frente a la pobreza, porque aquí la pobreza se tiene que mantener. Sin pobreza no hay gente de bien que pueda posar de heroica y que pueda posar de salvadora. Sin pobreza no hay gente de bien que nos pueda meter el cuento ese de siempre de que por fin van a sacar políticas que beneficien al resto del pueblo. Y entonces salen los capitalistas del erario público a hablar. Ese asistencialismo no sirve. Por poner un ejemplo, doña María Fernanda Cabal y don Miguel Polo Polo, que le venden a usted una idea de que el capitalismo es lo único que va a sacar a Colombia de la pobreza. Si el capitalismo les gusta tanto, por ejemplo, a don Miguel Polo Polo, ¿qué hacía viajando a Nueva York con la plata del presupuesto público de los colombianos? Porque los colombianos somos los que le pagamos el sueldo a usted. Señor Polo Polo, ¿dónde están las empresas que usted ha creado? ¿Dónde está la riqueza que usted genera? Habla de capitalismo mientras le gusta vivir del presupuesto público, le gusta vivir del erario, estudió en colegio público y estudió en universidad pública, pero para usted lo público no sirve. Para usted lo público hay que privatizarlo cuando usted ha sido un mayor beneficiado de todo lo público en este país. Pero es mejor decirle a la gente, trabaje, porque el que es pobre porque quiere, trabaje, que eso de los subsidios no sirve para nada. Entonces el terror ahora es que las filas interminables en el Banco Agrario van a seguir, porque ese es el modelo castrochavista y comunista que quiere traer Petro a Colombia. Pero no, señor, no le dicen a usted claramente que ese $1.000.000 que le están entregando a los pobres posiblemente le alcance para el mercadito, le alcance para tener una
una vida digna y le alcance para la rentica, porque aquí las tasas de informalidad es lo que vende el DANE, como que ya la pobreza no existe en Colombia y nadie sabe cómo se levanta la gente para poner el plato de comida en la casa. La vida no es la burbuja que vive esta gente en Rosales, que vive esta gente en el Parque de la 93 y en los cafés de la zona T allá en Bogotá, diciendo, es que caray, la gente no quiere trabajar, caracha, la gente pobre, caray, envalentonada con este guerrillero, caracha. La gente no vive esa realidad, mijo. La gente no tiene para meterle 10.000 pesos a una taza de café. La gente no tiene para pagar 50.000 y 60.000 pesos en desayunos. Señores, la gente necesita por lo menos tener un ingreso que le garantice sus derechos fundamentales, o por lo menos el derecho a comer. El desprecio que ustedes le venden al país diciendo que el que es pobre porque quiere, solamente se puede asemejar con la realidad de vanidad y de plástico que viven ustedes los ricos en el país, que creyendo que porque tienen apellidos pomposos y rimbombantes pueden venir aquí a gobernar en Colombia sin tener ningún conocimiento verdaderamente de cómo funciona el país. Y para ponerle aquí, para finalizar este noticiero, mijo, ahora sí ya el problema en Colombia no es el dólar ni las reformas, son las filas que están haciendo los pobres, porque de un momento a otro toda la oligarquía y el establecimiento de poder en Colombia empezó a mirar para allá, ¿no? Empezó a ver, ¡ay! Hay pobres allá haciendo fila, caray. Hay que salvar a estos pobres, caracha. Ahora sí, ¿no? Ahora sí entramos en el radar de esta gente. Ahora sí les preocupamos. Ahora sí hay algo que les agita el pecho para poder salvar a los colombianos. Y ese cuento ya no nos los tragamos. Disculpe usted, mijo, si le incomodan los subsidios, pero aquí toda la vida se ha subsidiado a una partida de zánganos que han vivido del erario, posando de gente de bien y de gente divinamente que ha vivido en el privilegio y que aquí en Colombia se han comportado como los verdaderos feudales, mejor dicho. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal, porque si no lo hacen, no llegan las notificaciones y yo no como. Y me toca ir a hacer fila por esa renta ciudadana. Y no lo quiero hacer. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, de YouTube, a todos los que donan, a los de Superchat, a los de Supergracias, que cada vez son menos. Pero no importa, vamos a hacer lo posible para conquistarles sus corazones otra vez.